Bienvenidos de vuelta, soy el doctor Jorge Segal del Centro Quiropráctico Polanco y estamos hablando con el doctor Noé Velázquez, el coordinador de la carrera de quiropráctica en la Universidad Veracruzana. En el primer bloque hablamos un poco sobre la historia de la quiropráctica, algo muy breve sobre quién es Didi Palmer, el creador de la quiropráctica, y quién fue su hijo. Algunos lo llaman el desarrollador de la quiropráctica porque fue el impulsor. Fue esta persona, como nos decía Noel, que la encaminó y la llevó por un camino más ordenado, más concreto y bueno, gracias a esto prosperó a ser lo que hoy en día es. Él empezó su carrera muy joven y bueno, como nos platicaba Noé ahorita, tuvo pensamientos que para su época eran algo realmente irreal que alguien tuviera, porque no se conocía nada de lo que él hablaba, no había forma de probar lo que él conocía. Y al día de hoy, a este último siglo, muchas de las cosas que él dijo se están empezando a comprobar. Y es increíble porque, bueno, esto ahorita nos los va a platicar Noé seguramente, pero pocas cosas de las que él dijo, o ninguna, se ha podido comprobar como errónea. Han habido muy pocas cosas que yo he investigado que haya, en las cuales se haya equivocado. Fue alguien que realmente fue muy asertivo. Y bueno, para este segundo bloque vamos a hablar un poquito sobre qué es ser creativo. Y bueno, hace ratito tú y yo, Noé, tuvimos una plática sobre qué es ser creativo y bueno, la verdad me dejaste asombrado. Entonces, por favor, platícanos un poquito qué es ser creativo en todos los aspectos. Ok, mira, como para enlazar, cuando BJ comenzó a desarrollar sus fundamentos de la quiropráctica, BJ, como muchos otros genios, antes que tratar de especular, se dedicó a observar la naturaleza, cómo las cosas en el universo funcionaban y a generar ideas a partir de ello. En un inicio, la quiropráctica es entendida como un sistema de manejo terapéutico, es decir, es un sistema de salud que pretende tratar enfermedades, tratar padecimientos. Ese fue el inicio de la quiropráctica y es el sistema que de un inicio se sostuvo. Sin embargo, en medida que BJ fue dándose cuenta y en medida que fue teniendo pacientes y observando el resultado clínico de los pacientes, se empezó a dar cuenta que la quiropráctica podía llegar más allá y en muchos casos empezó a darse cuenta que la quiropráctica podía tener poco que ver con la salud. Y esto a muchos nos puede sonar muy raro porque la quiropráctica es una ciencia de la salud. Entonces, la primera definición sería saber qué es la salud. BJ definía que la salud es la expresión del 100% del potencial humano, de tu 100% que él llamaba el potencial innato. Eso es la salud. Si tú no tienes el 100%, no eres sano. Fuera de eso, lo conocíamos como disease, o como yo acostumbro más traducirlo, como una desarmonía, como algo que no encaja en tu sistema y que no te deja estar completamente conectado y tener la libertad de expresarte. Si seguimos avanzando por este sendero, BJ se preguntaba, entonces, ¿por qué hay genios? O sea, ¿cómo es posible que todos estamos sometidos a los mismos sistemas de estrés porque vivimos en el mismo planeta? Y a pesar de eso hay genios. Pensemos, por ejemplo, en Lautrec, el pintor, o en Beethoven, ¿sí? Personas que estaban de alguna manera marginadas, que fueron increíblemente geniales. La pregunta es, ¿por qué ellos sí? BJ se lo preguntaba. BJ decía que en cada persona habita un Mozart, que en cada persona había un Tomás Alva Edison, que cada persona tenía un genio de ese nivel y que era una obligación del ser humano poderlo expresar. Pero él reconocía que había factores que no permitían que las personas expresaran al 100% ese potencial. Entonces decía que era una obligación de las personas que sí sabían cómo ayudar a las otras para que lo lograran. Entonces, a ese nivel de pensamiento entendemos a BJ como un verdadero líder, como alguien que trataba de cambiar todo el contexto, o lo que él llamaba toda la influencia artificial externa, que constantemente te está marginando y está sometiendo tu verdadero potencial.
Y esa es la parte que a mí más me fascina, que a mí más me apasiona de BJ, porque reconocemos en él a un tipo creador desde la parte creativa, y reconocemos en él a un tipo completamente sin prejuicios. A pesar de ser estricto, a pesar de ser directo y determinado en sus conceptos, estaba libre de prejuicios. Claro, sí, y ahorita digo nada más para hacer una mención porque tú no lo puedes ver, pero pasaron una imagen de BJ Palmer. Sí. Y me encanta que pasen estas imágenes porque te pone un poquito en el contexto de la época de la que estamos hablando. Ves una imagen de este tipo y inmediatamente te das cuenta que se está hablando de otra época. La gente se vestía diferente, se veía diferente. Eran otros tiempos completamente y es un tipo que ya creía en estos conceptos que hoy en día se hablan en la psicología, ¿no? Que todos tenemos el potencial y que muchas veces quizás es una autoestima, prejuicios, lo que uno le quiera llamar, pero antes no se hablaba de esto. Antes se le consideraba genios a los que demostraban con sus hechos que tenían un potencial al 100% y no a los demás. Y no es hasta BJ, porque bueno, yo por lo menos nunca he escuchado tal vez de alguien de la ciencia que hablara de esto antes de él. Quizás en otras áreas sí se pudo escuchar de alguien, pero no de otras personas. Bueno, después de hablar de esto de qué es ser creativo, que lo dejaste muy muy claro, me decías hace ratito que la relación entre ser creativo, entre crear y ser, y estar enfermo y no expresar el potencial, es que en vez de usar nuestra área creativa, nuestro cuerpo se enfoca su energía en la parte vegetativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedes elaborar un poquito al respecto de esto? Sí, claro. Entonces, hablando sobre esto, cuando una persona no está expresando completamente su potencial, porque algo lo está marginando, algo lo está interfiriendo, esta persona va a estar conminada a protegerse de algo. Es decir, si hoy yo no desayuné, si hoy tengo dolor de estómago, si en este momento me duele mi cabeza, mi capacidad para poderte expresar mis ideas con claridad indudablemente va a ser inferior a la capacidad que tuviera si estuviera completamente sano o conectado. Entonces, una buena manera de medir qué tan sano estás tú sería preguntarte qué tan creativo estás. A mí me gusta mucho preguntarle a los estudiantes, más que cómo estás, es qué tan creativo estás. Y entre las primeras respuestas, cuando uno es educadamente consecuente, regularmente vas a escuchar respuestas como el 60%, el 80%, el 70%, y pues yo digo, bueno, qué bueno que sean tan optimistas. Pero si ahorita nos preguntamos todos honestamente, del 100% que pude haber dado este día, de cumplir todas mis metas, de cumplir todos mis objetivos, de hacerlos todo lo mejor que pude, ¿cuánto logré? Claro, y cuánto quise realmente hacer, no cuánto yo mismo me bloqueé, porque muchas veces, como tú dices, es que no tengo la capacidad, y en ocasiones es que mi mente no está libre, ¿no? También, y es lo que platicabas un poquito. Claro. Entonces, ahí es donde vienen los conceptos de BJ sobre la subluxación. O sea, sobre esa ruptura que hay entre lo que existe y lo que pretendes que exista. Claro, a mí me gustaría aquí, platicar algo rápidamente que claro. Cuando, y tú lo dices, cuando hay una interferencia en nuestro cuerpo, específicamente hablando del sistema nervioso, que no es nada más de lo que estamos hablando, porque estamos hablando más allá del sistema nervioso hoy, pero definitivamente cuando hay interferencias en nuestro cuerpo, nos vemos limitados, y cuando nuestros tejidos, nuestras células, todo nuestro cuerpo está en curación, no puede crecer, y cuando no podemos crecer, no solamente no crecemos físicamente, sino que también nos estancamos
en lo psicológico y nos estancamos en lo espiritual y nos estancamos en todas las áreas de nuestra vida. Y aquí viene este bloqueo del que tú estás hablando. Dejamos de estar creciendo, de estar creativos y nos volvemos vegetativos. Pasamos nuestro día de hoy a mañana y pues tengo la energía exacta para hacer lo mínimo requerido. Si mañana tengo examen, pues sí voy a estudiar. Pero si no tengo examen, pues no voy a estudiar hoy y no voy a ayudar a gente y no voy a hacer porque no tengo este extra. Claro, así es, así exactamente funciona. Nos convertimos en la subluxación de lo que existe y lo que queremos que exista. Nosotros somos realmente los creadores de lo que queremos que exista y que eso sea lo que existe. Vamos a hacer una pausa en esa idea porque quiero regresar exactamente con este punto que acabas de decir, que nosotros damos la idea y nosotros la creamos al dar la idea y pensar en ella, nosotros la formamos. Ya se nos acabó el tiempo de este bloque, regresamos en un momentito más a hablar de esto.